La tierra. La tierra es el campo, es esfuerzo y compromiso. La tierra es el cuidado de la semilla que dará el grano, que luego será alimento para millones. Es el cuerpo y el alma de un trabajo valioso. A la tierra la cuidamos produciendo con tecnología, innovación y promoviendo la sustentabilidad. La tierra es el puente para conectar con vos. BASF, We Create Chemistry. FMC, la compañía líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. En Nucid somos la máxima tecnología en germoplasma. Somos Girasol. Nucid Paraíso, la nueva línea de girasol que llega para revolucionar el mercado. Un paraíso de posibilidades. Girasol es Nucid. www.nucid.com.ar. Hola. Gracias, muy amable. Bienvenidos a este encuentro, el día 1 de APRESID, con tantas cosas preparadas, ¿no? Tanta preparación para que podamos disfrutar de estos 3 próximos días. Bienvenidos a este taller. Hoy vamos a hablar mucho de girasol. Como dijo el presentador, tenemos a 3 personas muy importantes en el mundo del girasol, aquí en Argentina, no solamente para Argentina, pero sí desde Argentina para el mundo. Así que vamos a hablar del mejoramiento de girasol, las políticas de Nucid y la marca Paraíso, y también de la sanidad del cultivo, tan importante para el girasol, ¿no? Las 3 personas que me acompañan en el panel son personas que aman este cultivo, trabajan, le han dedicado y le dedican mucha energía y mucho conocimiento para hacer de este cultivo un cultivo preparado para el agricultor argentino y para el agricultor del mundo que tenga intenciones de sembrar este cultivo. Primero tenemos al ingeniero Jorge Mutus, que es el gerente para Latinoamérica de Nucid. También está el ingeniero Pablo Bergani, que es el breeder de girasol de Nucid. Y también Amelia Bertero, más conocida como Babi, con una amplia trayectoria como fitopatóloga y mejoradora de girasol. Realmente yo los conozco a los 3 expositores, y esto de que, ¿vieron cuando dice que cuando uno ama lo que hace es como que no se siente el trabajo? Y claramente vemos en ellos un cariño particular por este cultivo. Yo soy contador, así que lo digo desde afuera, pero realmente he aprendido que qué lindo que es ver gente que ama lo que hace, y particularmente en este trabajo particular con el girasol, ¿no? La primera pregunta, vamos a tener un panel, cada uno de ellos va a contestar, vamos a conversar sobre algunos temas particulares de sanidad y de mejoramiento, y después va a haber una serie de preguntas. También le damos las bienvenidas a las personas, no solamente quienes nos acompañan acá, sino que los que están en las plataformas virtuales, que nos están acompañando, quienes también pueden acceder a las preguntas que podemos tratar al final del panel. La primera pregunta, buenos días, ¿bien? Buenos días, señor. Vamos a empezar a... Hola, ¿estamos? Sí. ¿Sí? Buenísimo. La primera pregunta es para vos, Jorge. ¿Cuál es la visión que tiene Nucid a nivel global sobre este cultivo de girasol, y por qué la decisión de haber adquirido todo el germoplasma Paraíso y la marca aquí en Argentina? Bien. Bueno, no sé si todos lo saben, pero el girasol para Nucid es uno de los cultivos centrales, lo que se llama core crops. Tenemos girasol, colza, sorgo, carinata hoy. Y girasol lo tomamos muy seriamente como cultivo, como producto de Nucid. En Argentina habíamos comenzado hace más o menos 10, 12 años con un programa de girasol nuevo, y cuando surge la oportunidad de adquirir el ex programa de Nidera, hoy nosotros lo adquirimos de Syngenta, pero el programa que manejó Babi también en su momento, consideramos que era una muy buena oportunidad para establecernos en Argentina entre las 3 mejores empresas, si la medimos en calidad de producto.
Y realmente lo que aporta el programa de Paraíso, ex Nidera, ex Syngenta, es una amplia base genética que se desarrolló en el país a través de décadas, creo que fueron más de 30 años. Entonces, eso es algo que en mejoramiento no tiene un valor en plata. Lo que te brinda son herramientas para poder desarrollar nuevos productos mejor adaptados a cada zona. Fundamentalmente Argentina. En el mundo hay distintas regiones en las que se trabaja sobre el mejoramiento. Podés trabajar en Estados Unidos, en Europa, y hay un intercambio bastante fluido de materiales. El ambiente argentino, sobre todo lo que es la zona central de la zona girasolera, requiere de un germoplasma distinto. Y creemos que al incorporar hoy al programa que teníamos en NUCID, el nuevo germoplasma que viene de Nidera, nos permite ser muy competitivos y ya se va a ver o se está viendo en los resultados de los productos de cada programa, donde hoy NUCID, junto a Syngenta y a Nidera y Advanta, tiene los mejores productos que hoy están en el mercado. Y desde esta base nos permite tomar otro envión para seguir mejorando. Perfecto. Algo que no dije al inicio es que Jorge, además de tener este rol de liderazgo dentro de NUCID para toda Latinoamérica, además es genetista de girasol, ¿no? Además, él es breeder, es decir, que viene de... Por eso es importante su aporte también. Pablo, vos que sos la nueva generación como breeder nuevo de NUCID, contanos un poco la evolución del último año del germoplasma de NUCID y el impacto que tiene la incorporación de Paraíso. Bueno, primero quería agradecerles por acercarse a esta sala y también a Jorge y a Babi por darme este lugar en este panel. La verdad son dos referentes del negocio de semillas y del mejoramiento de girasol. Y bueno, me siento muy feliz de poder estar acá. Así que muchas gracias. He aprendido mucho de ellos y sigo aprendiendo, así que muchas gracias, en primer lugar. Son las distintas generaciones, ¿no? Qué bueno eso. Bien. Rubén, vos me preguntabas por cómo había sido la evolución de los productos de NUCID. Bueno, NUCID con su marca Nusol venía ya trabajando muy fuertemente los últimos 6 a 8 años, enfocado en el mejoramiento en lo que es rendimiento en grano y contenido de aceite, y también tolerancia a Phomopsis. Esto se ve reflejado en los nuevos productos que se lanzaron al mercado, que es 4175, 4180, realmente son dos productos de punta, entonces de esa manera lanza al mercado dos productos totalmente superadores. La segunda pregunta es que lo bueno de incorporar Paraíso. Lo bueno de incorporar Paraíso, como ya adelantó un poco Jorge, o comentó Jorge un poco, es que Paraíso es un germoplasma que estuvo siendo seleccionado en los ambientes girasoleros de Argentina por más de 30 años, cerca de 35 años. O sea que ese germoplasma está totalmente adaptado a los ambientes y cuenta con excelente sanidad, sobre todo resistencia a verticillium o muy buen comportamiento a verticillium, esclerotinia, roya negra y me estoy olvidando, y downy mildew. La verdad que la base genética viene ya con un comportamiento muy bueno a todas las enfermedades clave del cultivo en Argentina. Después, por otro lado, también los materiales han sido seleccionados por anclaje y por resistencia de tallo, posición de capítulo, y bueno, y obviamente por alto rendimiento y contenido de aceite. ¿Y cuál es lo bueno de fusionar estas dos fuerzas genéticas, digamos, ¿no? Bueno, el cultivo de girasol es un cultivo híbrido donde se explota la heterosis, ¿no? Entonces, para explotar la heterosis es necesario tener distancia genética entre los pools de los parentales que forman el híbrido. En este caso, el programa Nusol y el programa Paraíso tienen dos orígenes genéticos bien diferentes, y esto lo corroboramos en nuestros laboratorios con perfiles genéticos
y realmente se separan bien los grupos heteróticos. Entonces pensamos que bueno, vamos a encontrar en los próximos productos, vamos a poder encontrar un excelente desempeño de estos materiales. La verdad es que, como les decía, la distancia genética es importante y bueno, en breve tendremos en el mercado productos de altísima performance. Pablo, si bien vos estás en el Centro de Innovación de Venado Tuerto con tu programa, sabemos que trabajás para el resto de Latinoamérica y con mucha conexión internacional, ¿no? ¿Qué herramientas tiene la empresa para poder acortar los ciclos y trabajar desde el punto de vista global para el mejoramiento de girasol? Bueno, en primer lugar tenemos una red de evaluación de cultivares que abarca las 3 regiones girasoleras, la región norte, Chaco y norte de Santa Fe, oeste de la provincia de Buenos Aires y este de La Pampa, y bueno, la región por excelencia de girasol, que es el sudeste. Bueno, tenemos puntos de testing en todos estos ambientes, los cuales nos genera información que nos permite tomar decisiones bien precisas. Por otro lado, también para avanzar más de una generación por año, realizamos contraestación en California, y también generaciones en invernadero. Hasta 2 generaciones en invernadero estamos haciendo en invierno. Y bueno, eso sería una ventaja para hacer más de una generación por año. Pero también tenemos en los laboratorios de Sacramento, California, contamos con cámaras de crecimiento en las cuales se regula la temperatura, todas las condiciones ambientales, temperatura, intensidad y calidad de luz, y estas cámaras de crecimiento nos permiten obtener hasta 5 generaciones por año, lo cual es muy importante para poder realizar lo que es introgresión de nuevos genes. También en estos laboratorios de West Sacramento hay un equipo de científicos que brindan soporte a todos los programas de mejoramiento de la compañía, y bueno, investigan en las áreas de desarrollo de marcadores moleculares, por un lado, estadística, también nos brindan soporte en estadística, desarrollo y caracterización de nuevos genes. O sea, es todo un equipo de científicos que nos brinda una paleta de técnicas nuevas para poder potenciar el avance genético, la ganancia genética. Babi, para seguir aprendiendo del mundo del girasol, y con tu aporte como fitopatóloga, ¿cuál es la función del fitopatólogo dentro del mejoramiento? La función que tiene fundamentalmente es apoyar al breeder, por un lado, y por el otro lado, la parte de determinación de enfermedades. La determinación de enfermedades es no solo para aislar el agente causal, sino que sirve también para ver la difusión de la enfermedad, para ver si esa enfermedad realmente pasa a un nivel importante dentro de lo que son las zonas girasoleras, por un lado, y cuantificación de daño por el otro. Esos son los 3 pilares en los que se apoya la parte de patología. Entonces, una vez determinado esa relación huésped-patógeno-distribución, es que nos vamos a detectar resistencia. Y es ahí donde se trabaja en línea directa con el breeder. ¿Por qué? Porque la determinación de enfermedades significa automáticamente, como dije, aislar el patógeno. Ese patógeno tenemos que aprender a inocularlo, encontrar el método eficiente para seleccionar dentro del material de cría esa resistencia y después poder transferirla. Esa es la primera parte, y la segunda también, ese método de inoculación sirve para validar los marcadores moleculares que Pablo recién mencionaba, para detectar la resistencia. Esa es la parte principal, pero la segunda es tratar de localizar esas fuentes de resistencia. El plato lo sirve en los breeders, entonces uno trabaja sobre ese material por un lado, y por el otro lado, si dentro del programa no existiese esas fuentes de resistencia, se puede recurrir a centros.
Y esa es una función en la que puede colaborar con el breeder, también buscando en centros como, por ejemplo, el PC Green en Estados Unidos, institutos oficiales europeos, el INTA tiene aquí en Argentina una base de germoplasma muy valioso, de la que conseguimos muchísima resistencia para incorporar a los paraísos, como mencionaba recién Pablo y Jorge. Qué bueno. Esa es la función fundamental. Babi, sabemos que ayer estuvieron en el encuentro de General Pico de APRESID y estuvieron hablando de este tema. ¿Por qué es tan importante la sanidad dentro del cultivo de girasol? Porque un girasol que se enferma no es estable. Bien. O sea, la estabilidad de rendimientos en el girasol está asegurada en gran parte por la resistencia a enfermedades. El girasol históricamente fue el cultivo enfermo, Ajá. el cultivo que es carbono 4, entonces es más susceptible a las enfermedades. Entonces fue una lucha constante y la única forma de conseguir esa estabilidad dentro del programa de mejoramientos es esa, conseguir resistencia. Qué bien. ¿Cómo fueron evolucionando las resistencias a las distintas enfermedades a lo largo de la historia de Argentina? Son historias viejas, viejas. Podemos remontarnos a los 60 del siglo pasado, o sea... Nos encanta escuchar eso, así que... En aquella época se veía que los cultivos de girasol llegaban después de floración, se morían las plantas en forma prematura y terminaban completamente negras, entonces se lo llamó en una forma muy, muy fácil, peste negra. Fue el ingeniero Bruni, ahí a fines de los 60, principios de los 70, que empezó a devanar esa madeja y empezó a aislar agentes causales. Y ahí fue donde encontró desde macrofomina o Sclerotium batatícola, siguiendo por foma, siguiendo por el Mythosporium, y la principal, que era la principal responsable y lo siguió siendo, Verticillium. Entonces, ahí fue donde realmente se empezó a trabajar dentro de los programas en aislar el patógeno, conseguir los métodos de inoculación necesarios y detectar resistencia. Y en el programa que se llevaba en INTA Pergamino en aquel entonces, la variabilidad genética que había era muy, muy grande y se consiguieron muchísimas fuentes de resistencia dentro de ese programa. Eso fue el puntapié inicial. Después pasaron 10 años de eso. En los años 70 empezó el problema de roya, a fin de los 70, de roya negra, sobre todo en el Chaco. Otra vez, localizar fuentes de resistencia, como roya es producida por Puccinia, es un parásito obligado, se necesitaba conseguir formas de resistencia a las distintas razas que el patógeno iba produciendo. Entonces, ahí se logró identificar por primera vez en Argentina la cantidad de razas presentes, que en aquel momento no eran muchas, pero que estaban. Y después, a los 10 años siguientes, empezó Downy Mildew y explotó. Y a los otros 10 años, Sclerotinia de capítulo, que también explotó. ¿Cómo se fueron solucionando todos esos problemas? Downy Mildew también, dentro de Germoplasma argentino, se consiguieron muchas fuentes de resistencia y las que no se importaron de Estados Unidos, que hay y se trabaja muy bien en la parte de enfermedades de girasol en Fargo. Desde allí se importaron genes de resistencia que se los pudo introducir. Eso dio estabilidad tanto a roya como a Downy, como a
y Verticillium. O sea, estábamos fuerte ahí. Y después de pronto nos apareció la viuda. ¿Por qué? Porque allá por el año, no me voy a acordar bien, pero creo que fue por allá por los años 80, 86, hice el primer aislamiento de Phomopsis elianthi en Argentina. Y lo encontré en el Chaco, nada que ver con la zona donde ahora es endémica. Ahí fue donde fue una campana de alarma, empezamos a trabajar y se encontró comportamiento diferencial. Lo que no había aparecido en aquel entonces era Phomopsis en capítulo. En aquel entonces lo único que había era cancro y hace 3 años se agregó en capítulo. Entonces, es una lucha constante, porque vos rompés un esquema de una enfermedad y aparece la otra. Pero bueno, de algo tienen que vivir los patólogos. Babi, vos mencionaste el relacionamiento con Fargo. ¿Qué no puedes decir del relacionamiento con Europa, Francia o el este europeo tan importante en Girasol? Es muy estrecho. Ajá. Fue históricamente muy estrecho. ¿Siempre ha sido? Siempre lo ha sido. Habíamos, hace años atrás, habíamos firmado un convenio con el Instituto de Krasnodar. De allí pudimos sacar, por ejemplo, las primeras fuentes de alto leico y, por ejemplo, pudimos sacar muchísima cantidad de genes para resistencia, tanto a Downy como a Verticillium, que ellos no sabían porque Verticillium no era un patógeno, no era una enfermedad difundida para Europa en aquel momento. Y después con Francia también la relación fue muy estrecha, sobre todo con INRA. Pierdo la noción de años porque cuento por décadas, pero habíamos conseguido el programa de INRA de mejoramiento en Francia. Y eso nos dio muchísima cantidad de material con resistencia esclerotinia. O sea, siempre se fue tratando de acopiar para la variabilidad del programa, primero y segundo, la parte de enfermedades. ¿Qué importancia tiene Argentina en el mundo de Girasol, ¿no? En todo el desarrollo. Mucha. Y eso lo podemos decir con orgullo, porque... por ejemplo, para Verticillium. Verticillium en Europa no era problema y ahora las fuentes de resistencia, ¿de dónde salen? De Argentina. Y se están exportando a Europa. Así que fue una etapa muy interesante, lo sigue siendo. Ahora el depositario es Pablo, así que tiene mucho trabajo por delante. Pensaba también esto que contabas de la historia para todos los estudiantes o los más jóvenes que están en la sala o que están siguiendo por streaming. Qué bueno escuchar esto, ¿no? Porque es un cultivo. Por supuesto que estamos intentando que sigan creciendo la cantidad de hectáreas, pasamos las 2 millones, o sea, sigamos. Ha tenido mucho más Argentina, así que gracias, Babi, por tu aporte. No, por favor, fue un placer. Jorge, volviendo al tema de Nucid, ¿cómo ve el cultivo Nucid para toda Latinoamérica, no solamente para Argentina, si bien obviamente que Argentina tiene la mayor cantidad de hectáreas? ¿Cómo ves la tendencia y el desarrollo del cultivo para los otros países también? No, sin duda, Argentina es el principal país. Ajá. La mayor superficie de toda América Latina es Argentina, alrededor de los 2 millones de hectáreas. Pero siempre el cultivo es potencial, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia. Bolivia un poco más importante. En Venezuela también es un cultivo que tuvo distintas épocas y ahora parecería que podría volver a haber un interés. Por lo tanto, los materiales nuestros en general, nuestros me refiero a los materiales desarrollados en Argentina, se adaptan bien a los distintos países, a las distintas regiones. Como mencionaba Babi, siempre hay un factor de resistencia
algún patógeno que es de mayor o menor importancia en cada geografía, pero el trabajo que se hizo, yo también empecé tempranito, digamos, hace unos años ya, pero en esa época se hablaba de peste negra y sí, fue incluso Babi y la gente que trabajaba con ella los que empezaron a trabajar en desdoblar la peste negra en cada uno de los patógenos, y hoy podemos hablar de resistencia a los distintos patógenos. Por lo tanto, la adaptación a cada país va a ser en función de las necesidades que tenga. Pero estamos en condiciones hoy, con una base mucho más amplia, de proveer productos seguros. Qué bueno. Gracias. Sí. Yo quería agregar Sí, algo Pablo. que, bueno, se me pasó comentarlo, es que el programa de girasol de NUCID es un programa global, por lo cual contamos con una variabilidad genética muy importante y ahora está enriquecida aún más por la incorporación de Paraíso. Contamos con materiales para diferentes latitudes, desde 60 a 62 días de floración hasta 85, así que la variabilidad genética es bien amplia y esto nos permite desarrollar rápidamente productos para diferentes ambientes. Así que bueno, también otra de las ventajas de tener un programa global es lo que un poco comentaba Babi. Bueno, tener, por ejemplo, en Europa las razas de Downy Mildew son más agresivas que en Argentina. Y bueno, el programa de NUCID en Europa tiene ya disponibles genes que tienen resistencia a esas razas más agresivas. Acá en Argentina se está empezando a ver un cambio en las razas y bueno, nosotros tomamos esos genes para incorporar esos genes que ya se están usando en Europa para incorporar en nuestro germoplasma argentino. Así que realmente es importante tener un programa amplio, con mucha variabilidad y bueno, global, muy interesante. Qué bueno, gracias. Nosotros hablamos de la integración de los dos programas. Hoy todavía lo que tenemos son materiales que se vienen generando en cada uno de los programas. La integración de los dos programas nos va a permitir mostrar un vigor híbrido superior en los materiales que vengan. Estamos convencidos que normalmente, si bien dentro de un programa hay grupos heteróticos que se comportan en distinta manera en el híbrido, cuando las líneas provienen de distintos programas, esa expresión es aún mayor, por lo general. Entonces, estamos por empezar a ver recién este próximo verano los primeros híbridos que son resultado de la combinación de los dos programas. Así que estamos, sobre todo acá el amigo, está medio nervioso esperando a ver qué sale. Es como en la cría de animales, lo mismo, a ver qué nos van a dar estos padres. Así que eso solo para agregar. Qué bueno. No sé si algo más. Bueno, podemos empezar la parte de preguntas. No sé si hay alguna pregunta en la sala y ahora vamos a empezar a recolectar las que llegaron por WhatsApp. Sí. A ver, ¿hay alguien que le dé un micrófono o cómo es el método? Gracias. Aquí están. Permiso, ¿cómo están? ¿Quién había levantado la mano? Mariano. Buen día. Aprovechando que está Babi. Habló de Phomopsis y nosotros, bueno, yo soy de la zona sur y tenemos bastantes problemas con esa enfermedad estos últimos años. ¿Qué planteo o qué alternativas dentro del planteo del cultivo de girasol haría para mitigar el tema de Phomopsis? Sabiendo que, bueno, obviamente que hay una tolerancia genética, pero bueno, por ahí hay algún planteo productivo o algunas alternativas productivas que se pueden hacer dentro del cultivo para mejorar esa tolerancia dentro del cultivo en lo que es Phomopsis. A mí Phomopsis me hace acordar mucho a lo que nos pasó con esclerotinia en capítulo. No hay una receta todavía de cocina práctica como para poder aplicarla porque irrumpió. Son 3, 4 años que se empezó con tallo, con el cancro, en la zona de La Pampa. Ahí se logró clasificar los híbridos. Hay comportamiento diferencial. Hay híbridos que son, no digo inmunes, pero que el porcentaje de plantas afectadas en todos los años que se analizaron fue muy bajo.
Entonces, creo que la primera recomendación sería tratar de sacar del mercado, sobre todo para las zonas donde el problema pasó a ser endémico ya no es epidémico, ya es endémico, hay inóculo disponible. Entonces, para esas zonas, erradicar los híbridos más susceptibles. Eso es una necesidad, trasladarlos a esos híbridos a zonas donde el problema prácticamente no está, porque son zonas bien localizadas. Eso es lo primero. Y lo segundo es, dentro de la zona, para explotar esos niveles de resistencia que se tienen, bajar densidades, que no sean cultivos con canopeo excesivamente altos, primero. Segundo, apuntalar fechas de siembra, no nos vayamos muy atrás y sobre todo en el caso de lo que pasa con Phomopsis en capítulo, que no nos coincidan las lluvias de febrero en el periodo de plena floración, porque es el momento donde se producen las mayores infecciones. ¿Está? Y después se habla de fungicidas, y sí, los fungicidas serían un paliativo, pero hasta ahora los datos que se tienen son muy pobres como para salir a decir usemos este fungicida porque va a ser la receta. ¿Está? O sea, pero yo creo que la parte de sacar del mercado, y eso ya es responsabilidad nuestra de las empresas, no llevar a las zonas donde el problema es endémico, llevar los híbridos más susceptibles, quedarnos con los de mejor comportamiento y después espaciamiento. Gracias. Gracias. Tenemos una pregunta que nos ha llegado por el WhatsApp, quizás para Pablo esto, más allá de la incorporación de la genética Paraíso, ¿cuál fue el avance en el último año del germoplasma en Usol? Bueno, como comentaba anteriormente, los dos últimos productos que lanzamos al mercado tienen niveles de aceite bien altos y alto rendimiento en grano, lo cual da un rendimiento bonificado realmente muy competitivo, con los mejores productos del mercado. Sí. Bien. Y bueno, por el otro lado también se logró mejorar mucho la tolerancia a Phomopsis y hay uno de los materiales que es un Usol 4180, que bueno, este material es el que mejor performó, o sea, tiene un rendimiento en grano y contenido de aceite muy bueno, pero además complementa con excelente sanidad y excelente comportamiento a Phomopsis. Gracias, Pablo. ¿Alguna otra pregunta de la sala? Sí, para Babi. ¿Qué diferencias ves entre la aparición de Phomopsis en Argentina versus lo que pasó en Europa, básicamente en Francia? Si ves diferencias en cuanto a agresividad del patógeno, velocidad de expansión, y en base a eso, ¿qué pensás que va a pasar con Phomopsis en Argentina de ahora en más? Bueno, además del esfuerzo que estamos haciendo las empresas para mitigar el problema, pero ¿ves diferencias entre ambas apariciones? El agente causal es el mismo. Recién ahora se está estudiando la cantidad de especies que están dando vuelta, tanto en Australia como en Europa, como en Estados Unidos y como acá. Acá se encontró que el dominante es exactamente igual que el que está en Europa, que puntualmente tu pregunta sobre Francia, es Diaporte Lianti. El 95-98% de los aislamientos que se hicieron indican que es Diaporte Lianti, o sea que por ese lado es el mismo agente causal. Después, por el otro lado, ¿qué similitudes veo? ¿Cómo veo el porvenir para Argentina? ¿A eso te referís? Algo semejante a lo de Francia.
porque con mucho criterio se están retirando de la zona endémica los híbridos más susceptibles. Hay comportamiento diferencial, como lo dijo Pablo. No solamente las empresas están empeñadas en limpiar su germoplasma, sino que los asesores también entraron mucho porque vieron, sobre todo en la zona tuya que vos nombrabas, Necochea, que es la zona que se llama la zona roja para Phomopsis, es donde más se está estudiando la parte de reacción de los cultivares, y no solamente por las empresas, te lo digo, la reacción de los cultivares por un lado y por el otro lado el uso de fungicidas. También se está armando la campana de alarma, que ya está casi hecha, para saber cuáles son las zonas y cuáles son las fechas en las que tendría que haber poca disponibilidad de inóculos para que no haya tanta enfermedad. Hay una pregunta relacionada con... ¿La contestamos, Orlando? Bien. Con perspectivas de sostenimiento de la superficie de siembra, ¿qué tendría que haber en Argentina para seguir incrementando el área dentro del país? Dice la pregunta. Me la dejaron al pie. No, creo que básicamente el girasol crece o decrece en función de los precios. Es algo que ha sido así últimamente. Si bien no fue así al principio, el girasol perdió mucha área. Recordemos que Argentina tuvo más de 4 millones de hectáreas de girasol. Ahora, esos 4 millones de hectáreas ocurrieron previos a la aparición de la soja RR. Entonces, un factor que hace que el girasol hoy sea un cultivo más seguro es la utilización de siembra directa, de resistencia a herbicidas posemergentes. Eso nos permitió mantener el área de girasol, yo creo. Toda la resistencia a IMI de una y otra manera han servido. Hay que seguir trabajando sobre la tolerancia a enfermedades porque eso nos da estabilidad en el cultivo. Evitamos o reducimos sustancialmente lo que es quebrado y vuelco de plantas. Y en base a la mejora genética del cultivo en ese aspecto, yo creo que el girasol, por ejemplo, ha tenido un avance genético inferior a otros cultivos, como puede ser el maíz o eventualmente el sorgo, precisamente por la susceptibilidad a algunas enfermedades. Por eso que siempre que hablamos de girasol, el tema de enfermedades está presente. Entonces, para que siga creciendo, además del precio, técnicamente tenemos que seguir siendo un cultivo de siembra directa, con utilización de herbicidas posemergentes y con una sanidad que nos permita que cada planta que logremos llegue a cosecha. El potencial de rinde y el contenido de aceite van implícitos en los objetivos principales. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Babi, Pablo, Jorge, por la participación. Gracias por todos ustedes y por las preguntas que también han llegado por vía streaming. Ha sido un gusto compartir este panel con ustedes, así que se merecen un fuerte aplauso, creo yo, ¿no? Gracias. Hoy no basta con recibir un buen producto. Hace falta la asesoría y el respaldo de quienes lo producen. Hoy mis hijos me acompañan. Me gustaría ser un referente para ellos, trabajando de manera sustentable para dejarles un futuro mejor. El campo da otro paso adelante. El sistema SpeedAgro lleva la eficiencia de aplicación de un 45% hasta un 70%. Entra a speedagro.com o a nuestras redes sociales para asesoría comercial y técnica. SpeedAgro, The Greener Standard.